El primer encuentro. La ciudad parecía contener la respiración esa tarde. Las nubes cargadas de tormenta se acumulaban sobre los rascacielos, y el viento arrastraba consigo la promesa de un cambio inminente. Para Clara, la jornada había sido una más entre los pasillos interminables del bufete donde trabajaba, un lugar en el que la rutina parecía tallada en piedra. Papeles que se amontonaban, teléfonos que sonaban sin cesar, conversaciones en voz baja que se apagaban en cuanto alguien se acercaba demasiado. Sin embargo, algo distinto flotaba en el ambiente. Tal vez era esa sensación de electricidad en el aire, como si cada sombra escondiera una verdad aún no revelada. Clara lo percibió de inmediato cuando cruzó el pasillo hacia la sala de juntas. La tensión invisible, el murmullo que recorría la oficina como un secreto compartido. Al entrar, lo vio. Un hombre que no pertenecía a aquel lugar de normas rígidas y trajes grises. Había en él un aura de control absoluto, de alguien que no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Estaba de pie junto a la ventana, con la ciudad desplegándose a sus pies como un tablero de ajedrez. La luz mortecina de la tarde recortaba su silueta, acentuando cada línea de su traje perfectamente confeccionado. Clara sintió que el aire se espesaba. Su respiración, hasta entonces tranquila, se aceleró sin permiso. Había algo en la forma en que aquel hombre giró apenas la cabeza para mirarla. No era solo una mirada, era una evaluación, una especie de reconocimiento que la atravesaba como si la conociera desde antes. Él no sonrió, pero sus labios se curvaron apenas en un gesto indescifrable, a medio camino entre el desafío y la bienvenida. «Señorita Clara, ¿verdad?», preguntó, con una voz grave que parecía vibrar en las paredes. Ella asintió, intentando que sus manos no revelaran el temblor que la recorría. Era extraño. No había nada en su comportamiento que pudiera llamarse amenazante, y aún así, Clara se sentía desnuda bajo esa mirada. El silencio que se instaló después fue más elocuente que cualquier discurso. Afuera, un trueno retumbó, y la lluvia comenzó a golpear los ventanales. Dentro, el tiempo pareció detenerse. Clara tuvo la certeza de que aquel encuentro, tan inesperado, iba a cambiarlo todo. No sabía aún que esa primera impresión no era un error, sino el inicio de un pacto que pondría a prueba no solo sus límites, sino la esencia misma de quien era y en que creía. La propuesta. La tormenta se había asentado sobre la ciudad como un manto pesado. El sonido de la lluvia contra los ventanales era un acompañamiento perfecto para la tensión que se respiraba en la sala. Clara permanecía de pie, observando al hombre que, sin haberse presentado aún, ya parecía dominar el espacio con una autoridad incuestionable. Él se giró lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado. Se acercó a la mesa de juntas, dejando tras de sí una estela de presencia difícil de ignorar. Sobre la superficie impecable colocó una carpeta de cuero negro, que abrió con la misma calma con la que un ilusionista prepara su acto final. «No estoy aquí por negocios», dijo al fin, con esa voz profunda que parecía resonar en la piel de Clara más que en sus oídos. «Estoy aquí por usted». El mundo se detuvo. Las palabras colgaron en el aire, desafiando toda lógica. Clara entreabrió los labios, incrédula, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. El hombre no pareció sorprendido por su reacción. Al contrario, la esperaba. De la carpeta extrajo un documento y lo deslizó hacia ella. El papel, impecablemente doblado, parecía irradiar un poder extraño, como si no fuera un simple contrato, sino una llave a otro universo. Clara lo miró, indecisa, mientras su corazón martilleaba contra el pecho. «No es un contrato de trabajo», aclaró él, anticipando su duda. «Es un acuerdo, una propuesta».
Una invitación a un mundo donde las reglas cambian, donde la entrega y el control se entrelazan como un secreto compartido. La luz de la lámpara de escritorio bañaba el documento, proyectando un resplandor dorado que parecía subrayar cada palabra no dicha. Clara se acercó con cautela, sus dedos rozando el papel sin llegar a tocarlo, como si temiera quemarse. ¿Por qué yo?, logró preguntar, con una voz apenas audible. Él sostuvo su mirada con una intensidad que la hizo estremecerse. Porque usted tiene algo que otros no tienen, la capacidad de elegir sin miedo, aunque no lo sepa aún. El silencio volvió a llenar la sala. Afuera, la lluvia continuaba golpeando el cristal, como un reloj que marcara la cuenta regresiva hacia una decisión irreversible. Clara supo en ese instante que lo que tenía frente a ella no era simplemente una oferta. Era el umbral de un pacto que pondría a prueba su voluntad, su deseo y, quizás, su propia libertad. El pacto sellado. La carpeta seguía abierta sobre la mesa, como un portal esperando a ser atravesado. Clara se sentó lentamente, sus manos temblaban levemente mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. No era un contrato convencional, no hablaba de salarios, horarios ni beneficios. Eran cláusulas escritas con precisión quirúrgica, detallando límites, compromisos, silencios, y una palabra que se repetía con insistencia: confianza. Cada renglón parecía desafiarla, como si la pusiera frente a un espejo donde no podía esconderse. Había reglas claras, sí, pero también un espacio vacío, un margen invisible para lo impredecible. Él permanecía de pie, observándola en silencio. No intentaba presionarla, no la apresuraba. Su quietud era un recordatorio de que la verdadera fuerza no necesitaba imponerse con gritos, sino con la paciencia de quien ya sabe cuál será la respuesta. Clara tragó saliva, tratando de ignorar la tormenta de pensamientos que la asaltaban. Esto es una locura, se repetía. Y sin embargo, cada palabra que había leído despertaba en ella una mezcla de miedo y atracción, como asomarse al borde de un precipicio y sentir el vértigo de lanzarse. Alzó la mirada hacia él. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Clara comprendió que lo que estaba a punto de hacer no era un gesto banal, sino un salto al vacío. Él extendió una pluma de tinta negra. Sus dedos rozaron los de Clara al entregársela. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que una descarga eléctrica recorriera su piel. La sala estaba en silencio absoluto, salvo por el golpeteo constante de la lluvia en los ventanales. El mundo exterior parecía desvanecerse. Solo quedaban ellos dos, el contrato y una elección que definiría el rumbo de su vida. Con un gesto lento, Clara firmó. Su nombre quedó trazado con firmeza en la parte inferior del documento, como una confesión escrita. En el momento en que lo hizo, sintió que el aire se volvía más denso, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento. Él tomó la carpeta, cerrándola con calma. Sus labios dibujaron una leve sonrisa, casi imperceptible, cargada de satisfacción y promesa. «Bienvenida a un mundo donde nada volverá a ser lo mismo», susurró, con un tono que más que voz parecía sentencia. Clara apartó la mirada hacia el ventanal. La tormenta seguía rugiendo, pero en su interior ya no había solo miedo. Había curiosidad, expectación, y la certeza de que acababa de sellar un pacto que la marcaría para siempre. El despertar. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, el silencio cómplice que envuelve a los secretos más oscuros. Clara salió del edificio con el contrato aún fresco en su memoria, como si cada palabra estuviera tatuada en su piel. El aire húmedo de la tormenta pasada acariciaba su rostro, y en el reflejo de los charcos bajo las farolas creyó ver a alguien distinta, una versión de sí misma que ya no podía regresar al punto de partida.
El coche negro la esperaba en la entrada, discreto pero imposible de ignorar. El conductor, sin pronunciar palabra, abrió la puerta trasera. Clara dudó unos segundos antes de entrar, consciente de que con ese gesto confirmaba que su firma no había sido solo un impulso, sino un compromiso real. El trayecto fue silencioso, apenas roto por el murmullo lejano del tráfico nocturno. Las luces de la ciudad pasaban veloces por la ventana, como destellos de un mundo que se iba desvaneciendo mientras ella se adentraba en otro. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio antiguo, de arquitectura imponente, cuyos muros parecían contener siglos de historias jamás contadas. La puerta se abrió, y Clara descendió con el corazón acelerado. Sus pasos resonaron en la entrada de mármol, donde cada sombra parecía observarla. Él la esperaba al final del pasillo, de pie, iluminado por la luz tenue de una lámpara de cristal. No necesitó palabras, su presencia lo decía todo. Clara lo siguió hasta una sala amplia, decorada con sobriedad y un aire de misterio que mezclaba lo moderno con lo ancestral. Libros encuadernados en cuero, obras de arte sugerentes, y un piano que aguardaba en un rincón como testigo silencioso. Aquí, dijo él, rompiendo el silencio, aprenderá lo que significa entregar y descubrir. No se trata de sumisión ciega, Clara. Se trata de enfrentarse a usted misma. La joven sintió un escalofrío. No sabía si provenía de las palabras o de la forma en que él las pronunció, como si conociera cada rincón oculto de su mente. La sala tenía un aire ceremonial. No era un lugar de trabajo ni de placer inmediato. Era un espacio de iniciación. Él le indicó que se sentara. Frente a ella, sobre una mesa baja, había una copa de vino rojo que parecía brillar con un fulgor propio. Esta será la primera lección, continuó él. Cada elección tiene un precio, y cada precio revela algo sobre quién es usted en realidad. Clara sostuvo la copa, observando cómo el líquido oscuro reflejaba la luz. Era un símbolo evidente, pero también un desafío. Su pulso se aceleró mientras la llevaba a los labios. El vino tenía un sabor intenso, con un dejo de amargura que se quedaba en la lengua, como una verdad incómoda. Cuando la copa quedó vacía, Clara supo que algo había cambiado. No era solo un gesto simbólico, era un despertar. Una puerta interna acababa de abrirse, y aunque todavía no sabía qué encontraría al otro lado, entendía que ya no había marcha atrás. Él se acercó, inclinándose lo suficiente para que su voz rozara su oído. El miedo es solo el inicio. Lo que viene ahora será más profundo, más revelador, y mucho más difícil de abandonar. Clara cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Por primera vez, no intentó luchar contra el vértigo de lo desconocido. Lo aceptó. El descenso. Los días que siguieron fueron un torbellino. Clara, acostumbrada a la rutina metódica de su trabajo en el bufete, se encontraba ahora en un universo paralelo donde las horas se medían no por relojes, sino por pruebas, miradas y silencios. Cada encuentro con él se convertía en un descenso más profundo hacia territorios de sí misma que jamás había explorado. El edificio donde lo visitaba se transformó en un laberinto simbólico. Pasillos largos y habitaciones cerradas despertaban en ella una curiosidad inquietante. Nunca le decía que esperaba encontrar, solo la conducía con pasos firmes hasta un espacio donde una nueva lección la aguardaba. Al principio, las pruebas eran simples, momentos diseñados para confrontarla con sus propios límites, permanecer en silencio cuando lo único que quería era hablar, sostenerle la mirada sin bajar los ojos, confiar en sus instrucciones aún sin entender su propósito. Cada gesto era un reto sutil, pero cargado de significado. Poco a poco, las pruebas se tornaron más intensas.
Había noches en las que Clara debía entregar parte de su voluntad, confiando en que él nunca la llevaría más allá de lo que podía soportar. Esa entrega, que al inicio le parecía una amenaza, se convirtió en una paradoja fascinante. Cuanto más cedía, más descubría una fuerza desconocida en su interior. El hombre nunca la humillaba ni la castigaba. Su dominio no era brutalidad, sino un ejercicio calculado de poder que revelaba tanto de él como de ella. Había momentos de ternura inesperada, como cuando corregía un error con paciencia, o cuando colocaba una mano firme en su hombro para recordarle que estaba allí, sosteniéndola en ese viaje. Clara comenzó a notar cambios en sí misma fuera de aquel lugar. En el bufete, su voz se escuchaba con mayor seguridad. Las miradas que antes la intimidaban ya no tenían el mismo efecto. Descubrió que la entrega en un espacio controlado le otorgaba un dominio insospechado en el mundo exterior. Sin embargo, esa transformación también traía consigo un peso. En las noches solitarias en su apartamento, Clara se miraba al espejo y apenas se reconocía. Había en su mirada un destello de algo nuevo, deseo, curiosidad, pero también una sombra de duda. ¿Estaba perdiéndose a sí misma en ese proceso, o estaba finalmente encontrándose? Una noche, tras una sesión particularmente intensa en la que debió ceder más de lo que jamás pensó posible, Clara sintió el vértigo de estar cayendo en un abismo. Y sin embargo, en vez de resistirse, algo dentro de ella susurraba que ese descenso era necesario, que solo en lo más profundo descubriría quién era realmente. Él, al percibir esa lucha interna, se inclinó hacia ella y, con una calma que la desarmó, murmuró: «No tema a la oscuridad, Clara. A veces, solo allí podemos ver con claridad». Ella cerró los ojos. La caída no había terminado, pero ahora comprendía que el descenso no era destrucción, sino metamorfosis. El conflicto, el vértigo del descenso pronto comenzó a mostrar sus grietas. Clara, que había aprendido a aceptar cada nueva prueba con una mezcla de temor y fascinación, empezó a sentir un peso distinto, la duda. No era un rechazo abierto, sino una punzada silenciosa que aparecía en los momentos más inesperados, como un eco persistente que no podía acallar. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina del bufete, se sorprendió escribiendo con una calma férrea que no reconocía como suya. Su jefe, un hombre conocido por intimidar incluso a los abogados más experimentados, le habló con dureza frente a todo el equipo. Clara lo escuchó, pero en lugar de encogerse como otras veces, lo enfrentó con argumentos claros, sólidos, irrefutables. La sala quedó en silencio, y su jefe no tuvo más remedio que asentir. En ese instante, Clara comprendió que lo que vivía con él la estaba transformando a un nivel profundo. La entrega, paradójicamente, le otorgaba control. La sumisión, poder. Esa contradicción la desestabilizaba, porque implicaba que su vida entera había estado sostenida sobre una idea incompleta de quién era. Pero con el descubrimiento llegó también la angustia. ¿Y si todo aquello era una ilusión? ¿Y si, en vez de ganar fuerza, estaba cediendo poco a poco su esencia, hasta que un día no quedara nada de ella? Esa noche, de pie frente al espejo de su apartamento, se preguntó en voz baja: ¿quién soy ahora? La pregunta no tenía respuesta. El conflicto se intensificó en su siguiente encuentro. Él la observó con la misma calma habitual, pero Clara percibió que algo en su mirada había cambiado, como si pudiera leer en ella esa lucha silenciosa. Tras una prueba más exigente que las anteriores, Clara se quebró. Las lágrimas, contenidas durante semanas, se deslizaron por su rostro. «No sé si puedo seguir», confesó entre sollozos. Él no se mostró sorprendido. Se acercó despacio, y con un gesto inesperadamente delicado,
Le sostuvo el rostro entre las manos. No tiene que decidirlo hoy, dijo en voz baja. Lo único que le pido es honestidad consigo misma. No se trata de complacerme a mí, Clara. Se trata de descubrir lo que usted desea realmente. Las palabras la golpearon con fuerza. Hasta entonces, había pensado que todo giraba en torno a él, a su control, a las reglas del pacto. Pero, ¿y si en realidad el verdadero reto no era obedecer, sino atreverse a desear sin miedo? El silencio posterior fue más revelador que cualquier explicación. Clara entendió que la encrucijada estaba ante ella: continuar en un camino que la desafiaba y la transformaba, o retroceder hacia la seguridad conocida, renunciando al descubrimiento de una parte de sí misma que apenas empezaba a despertar. La batalla ya no era entre ella y él, sino entre Clara y Clara. El adiós. La decisión no llegó como un trueno, sino como un amanecer gris. Clara despertó un día con la certeza de que debía poner distancia. No había una sola razón concreta, sino un cúmulo de dudas, miedos y un cansancio profundo que se había ido instalando en ella como la humedad en los muros de una casa antigua. El mensaje que le envió fue breve: necesito hablar con usted. Él respondió con la misma brevedad: lo espero en el mismo lugar. La cita fue en la sala que tantas veces la había visto debatirse entre entrega y resistencia. Clara llegó temprano, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Llevaba un vestido sencillo, sin adornos, como si hubiera querido despojarse de todo artificio. Cuando él entró, la sala se llenó de esa presencia magnética que siempre la había desarmado. Sin embargo, esa vez, Clara no bajó la mirada. Lo observó de frente, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. «Clara», dijo él, con un tono más suave de lo habitual. «Sus ojos me lo dicen todo». Ella respiró hondo, buscando palabras que no sonaban como quería. «No puedo seguir. Al menos no ahora. No sé si me estoy encontrando o perdiendo. Pero necesito silencio, espacio, un respiro para recordar quién era antes de usted, y quién quiero ser después». Él no intentó detenerla. No hubo súplicas ni reproches. Se limitó a escucharla, como si sus palabras fueran un veredicto ya escrito mucho antes de pronunciarse. El silencio que siguió fue insoportable. Clara sintió que sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Se acercó a la mesa, donde tantas veces había visto reposar contratos, copas de vino y símbolos de su pacto. Esta vez no había nada, solo el vacío entre ellos. Él dio un paso hacia ella. Con un gesto lento, tomó su mano y la llevó a sus labios, rozándola apenas. Fue un contacto breve, cargado de despedida, pero también de promesa. «La puerta quedará abierta», susurró. «No para que regrese a mí, sino para que regrese a usted misma». Las lágrimas ardieron en los ojos de Clara, pero no las dejó caer. Se giró hacia la salida, con pasos firmes aunque su corazón gritaba lo contrario. Cuando cruzó la puerta, sintió que una parte de sí misma se quedaba atrás, como un eco imposible de apagar. El mundo exterior la recibió con el mismo bullicio indiferente de siempre: coches, luces, voces anónimas. Pero para Clara, nada era igual. Había dejado atrás algo más que un hombre. Había dejado atrás una versión de sí misma que jamás volvería. En el reflejo de los escaparates, creyó ver a una mujer distinta. Una mujer marcada por un adiós que dolía, pero que también la liberaba. El epílogo. Pasaron semanas, luego meses. El tiempo no borró lo vivido. Al contrario, lo destiló. Lo que al principio había sido un torbellino de emociones, miedo, deseo, vértigo, se transformó en una memoria serena, aunque imposible de ignorar. Clara reconstruyó su vida pieza por pieza.
Volvió a su rutina laboral, pero ya no era la misma mujer que se perdía en los pasillos del bufete, insegura y temerosa de alzar la voz. Su andar tenía una firmeza nueva, su mirada una claridad que nadie podía pasar por alto. Sus colegas la escuchaban con respeto, y ella, por primera vez, no dudaba en hacerse escuchar. En las noches solitarias, al llegar a su apartamento, a veces se sorprendía recordando la textura del contrato, el peso de la copa de vino en sus manos, o el roce de sus labios sobre su piel en aquella despedida. Eran recuerdos que ya no la desgarraban, pero tampoco se desvanecían. Eran parte de ella, cicatrices invisibles que contaban una historia que nadie más conocía. No volvió a escribirle. Tampoco él la buscó. Y, sin embargo, Clara vivía con la sensación de que aquella puerta que él prometió mantener abierta seguía ahí, esperando en algún rincón del tiempo. No como una invitación a regresar, sino como un recordatorio de que había lugares internos a los que siempre podría volver si se atrevía. Un día, mientras caminaba por la ciudad al atardecer, la luz dorada iluminó los edificios como si fueran de fuego. Clara se detuvo en seco, respirando hondo. En ese instante lo entendió, no había perdido nada. Lo que había experimentado con él no era una cadena, sino una llave. Una llave que había abierto un espacio en su interior donde la fuerza y la vulnerabilidad podían coexistir sin destruirse. Sonrió, con una serenidad nueva. El adiós no había sido un final, sino una transición. Porque la verdadera historia no era la de él y ella, sino la de ella consigo misma. Mientras el sol desaparecía detrás de los rascacielos, Clara siguió caminando, con paso firme. Ya no era la mujer que temía elegir. Ahora era alguien que entendía que cada decisión, incluso las que duelen, son el verdadero motor de la libertad. Y en ese silencio dorado del ocaso, supo que su viaje apenas comenzaba.